siempre le oro a Dios y le digo, Señor, yo quiero pastorear hermanos que cuando pasen los años, ellos sean maduros. Que no vayan a ser como muchos hermanos que tienen 40 años de estar en la iglesia y puros babies. Ni siquiera conocen la Biblia, no la leen. Yo les pido a ustedes que la lean, hermanos. Porque la Biblia hay que leerla, luego hay que estudiarla y luego hay que explicarla. O sea que siempre les he dicho yo a ustedes que toma 20 años para leer la Biblia, 20 para estudiarla y 20 para explicarla. Así que los que empiezan su vida cristiana a los 20 años leyendo la Biblia, a los 40 tienen que haberla leído unas 4 o 5 veces. Y ya pueden estudiarla de 40 a 60 años y de 60 a 80 que se vuelvan maestros. Yo recién estoy siendo maestro. Apenas estoy en mi 6º año de maestro de la Biblia, porque ya tengo 66 este año. Y yo le he pedido a Dios que Él me ayude, porque la responsabilidad de enseñar la Biblia es muy grande. Uno puede pararse frente a los hermanos y hablar y hasta decir tonteras. Pero qué lindo cuando nosotros tenemos una responsabilidad de edificar a los hermanos. Y esa es mi carga. Algunos de ustedes por años me han escuchado predicar y todo el tiempo estoy con la frescura de la palabra. En mí el pan no se enmohece ni se pone tieso, porque yo huyo de eso. Yo le digo, Señor, yo no quiero traer pan tieso, ni pan enmohecido. Yo quiero traerle a los hermanos una palabra fresca que digan, wow, hoy estuvo rico el pan. ¿Verdad? Que huela la sala a pan fresco. Qué rica es la panadería donde huele a pan fresco, ¿verdad? Pero qué feo es ir a una panadería que le dicen a uno, mire, no ha salido el pan nuevo, pero allá hay de ayer. Una vez fui al Stater Brothers y tenía ganas de esos virotones que hacen en el Stater Brothers, que son tan ricos. Y le digo a la señora, ¿qué pasó? Que no, dice, no han salido los frescos, dice, vienen hasta dentro de media hora. Pero si quieres, dice, hay de ayer. No, le digo, yo no quiero de ayer, yo quiero fresco. Entonces yo quiero que ustedes noten, porque la Biblia tiene un lenguaje que es de ponerle mucha atención. La Biblia habla de tardes, de días, de noches, de sol, de luna, de mar, de árboles. Si queremos entender a Dios, hermano, cuando venimos a la reunión tenemos que poner mucha atención. Y yo le doy gracias a Dios porque desde que estudiamos Génesis yo aprendí lo que es profetizar con bendición con la vida de Jacob. Les dije que uno puede profetizar con bendición cuando uno conoce a las personas. Jacob conocía perfectamente a sus hijos y por eso les podía profetizar. Porque profetizar no es adivinar, sino profetizar es usar la base de lo que está pasando para decir lo que espera. Él miraba a uno de sus hijos desobedientes, por ejemplo a Simeón y Leví, los vio que eran unos desobedientes y dijo, armas de iniquidad. Y no se junte mi espíritu con ustedes, dijo. Dan le dijo, serpiente junto al camino. Wow. Pero era por la manera que se conducía. Y Robert tiene un versículo que siempre me recuerdo y dice, sé diligente en el estado, de conocer el estado de tus ovejas. Proverbios, ¿cuánto? Proverbios 23 parece, está bueno. Esa es una buena cita, sí, Proverbios 23 parece. Entonces yo quiero hablar despacio hoy porque mi carga es que me entiendan lo que voy a hablar hoy. Si ustedes han puesto atención, yo estoy hablando del aspecto día de la ley,
pero hoy voy a hablar del aspecto noche. O sea que yo quiero que ustedes a la luz de la Biblia sepan que cuando Dios se comunicó con sus siervos, con unos de ellos se comunicó de noche. ¿Cuántos se acuerdan que Nicodemo llegó de noche? ¿Ok? Pero con otros se comunicó de día. Entonces, después de que ya por lo menos di 2 mensajes con el aspecto de la luz, ahora quiero hablarles de la noche, de la ley. Y el título del mensaje es El aspecto de la ley y su función. El aspecto de la ley y su función. O sea que el aspecto de la ley puede ser de día o de noche, pero tiene una función. La ley puede ser recibida de día o puede ser recibida de noche. Y por eso para los del día funciona como día y para los de la noche funciona como noche. Muy bien, ustedes dirán, saber qué quiere decir el pastor, pero ha de querer decir algo. Quiero decirles que siempre que Dios tiene contacto con el hombre, siempre van a haber 2 aspectos en ese contacto. Siempre que Él tiene contacto con el hombre, van a haber 2 aspectos en ese contacto. Y la razón es porque ese contacto envuelve a Dios y al hombre. Entonces, cada vez que Dios tiene contacto con su creación, con el hombre, van a haber 2 aspectos. Y nosotros debemos de darle gracias a Dios, porque Dios tiene su aspecto y el hombre tiene su aspecto. Antes de la caída del hombre, quiero que se recuerden, Dios dice que Él hizo todas las cosas de acuerdo a su clase, de acuerdo a su clase, aún los árboles dice de acuerdo a su especie. O sea que cada cosa tiene un aspecto que la distingue, una especie. Los changos todos son changos, los perros todos son perros, los pájaros todos son pájaros, porque cada especie pertenece a su clase. Amén. El único que Dios hizo de la clase de Él es el hombre. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dicen amén los santos. Amén. Entonces, antes que Dios creara al hombre, Él creó todas las especies y las hizo de acuerdo a su propia especie. Y aunque el hombre no fue creado divino, amén, era creado de acuerdo a la clase de Dios, de acuerdo a la clase de Dios. Porque muchos, a veces cuando uno predica que el hombre adquiere la vida de Dios, lo acusan a uno falsamente de que está enseñando errores. Pero la realidad es que Dios se mezcló con el hombre. O sea que Dios le dio al hombre a través de Jesucristo su vida y su naturaleza. Oigan eso, su vida y su naturaleza. Al hombre Dios no le da su divinidad porque Él es Dios. Nosotros nunca vamos a llegar a ser dioses con D mayúscula o ser objeto de adoración. Ese no es el mensaje de la Biblia. Sin embargo, hay predicadores que dicen que uno va a llegar a ser igual a Dios. Inclusive hay un predicador que lo acusan porque les dice a los hermanos Jehová Junior. Así les dice a sus ovejas. ¿Cómo está Jehová Junior? Le dice. Él dice que todos los cristianos son Jehová Junior. Pero eso está fuera de contexto. Nosotros debemos de saber que mientras que todos los demás, o sea, todos los animales, porque el hombre está clasificado como animal también, pero de la clase de Dios.
El hombre natural, la Biblia lo describe como animal. El hombre animal, dice una versión, ay, es dura. Dice que el hombre animal no discierne lo que es del espíritu. Muy bien. Ahora yo me imagino, porque el hombre, antes de caer, estaba totalmente del lado de Dios. Amén. Antes de caer, el hombre estaba totalmente del lado de Dios, y todo lo que hacía el hombre lo hacía de acuerdo a la clase de vida de Dios. Pero resulta que un día se puso Eva a platicar con la serpiente. Y la serpiente lo primero que hace con las personas es entablar pláticas. Empieza a decirles cosas a sus pensamientos. Y después los hace que actúen. Y eso sucedió con Eva. A Eva le empezó a platicar y le empezó a decir, con que Dios os ha dicho. Y ya al rato, Eva estaba comiendo del fruto prohibido. Amén. O sea que cuando Eva comió del fruto prohibido, ella vino a estar totalmente ministrada por el diablo, por la serpiente. Y entonces eso lo que hizo fue mover al hombre de estar totalmente para Dios. El hombre vino a estar totalmente para el diablo. Mire qué tremendo. ¿Cómo es posible, verdad? Que lo que Dios creó y que le pertenecía a él totalmente, el enemigo se lo quitó. Ahora leamos Mateo 23, 33 para que entendamos que cuando Cristo vino, Él nos ayudó a entender eso. Miren cómo dice Mateo 23, 33. El Señor Jesucristo, y miren a quién se lo dice. Dice, o sea que para Jesús, todo hombre que no está del lado de Dios es una serpiente, para Jesús. No para el hermano Carrillo, porque usted puede ser que diga, el pastor dijo. No, mire, Jesús dice, Jesús les dijo a los hombres, gritando, les gritó, porque cuando tiene signos de admiración, es grito. ¡Serpientes! ¡Generación de víboras! Fíjese, mire cómo predicaba Jesús, por eso no lo querían. Si usted le dice a una persona, oye, ¿cómo estás, víbora? Se va a enojar con usted. Por eso se enojaban con Jesús. Porque Jesús hablaba de esa manera. Y les dice todavía, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Fíjese pues, estamos hablando de que cuando el hombre cayó, vino a estar bajo la clase de Satanás y Jesús lo reconoció. Jesús reconoció que el hombre caído pertenece a Satanás y Satanás es víbora, Satanás es serpiente. Así que no se ofendan las personas cuando un cristiano les dice, si tú no aceptas a Cristo, tú eres una serpiente. Pero Dios quiere que no seas serpiente. Él tiene el poder para traerte de vuelta a ser un hombre y una mujer totalmente para Dios. ¿Aló? Mire lo que dice Primera de Juan 3:10. Estamos hablando de lo que pensaba Jesús de los hombres caídos, serpientes. Ahora vamos a ver qué pensaba su discípulo Juan, porque Juan escribió esto y dijo, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Fíjese, la gente se ofende cuando le dice a usted, tú no eres hijo de Dios. Y él dice, ¿cómo que no soy hijo de Dios? Ya soy hijo de Dios. Aquí dice otra cosa. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que entre toda la gente hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y no vaya a creer usted que los hijos del diablo son los ladrones. Porque algunos dicen, sí, esos hijos del diablo, ladrones, asesinos, prostitutas, lesbianas. No, el que no cree en Cristo, el Señor le dice que es hijo del diablo.
todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es hijo de Dios. Qué peligroso, hermano. Por eso los cristianos nos habla muy fuerte Dios, hermano, porque muchos de nosotros, ahorita espérese, ahorita vamos a entrar al desarrollo del mensaje y usted se va a dar cuenta cómo funciona este asunto. ¿Aló? Ahí le está hablando a sus religiosos, a los que decían que guardaban la ley, a los que decían que no hay que mentir, a los que decían que no hay que robar, a los que decían las enseñanzas. Entonces, yo quiero que ustedes noten algo. Miren, pues vamos a ir a San Juan 6:70. Juan 6:70. Ahora regresamos a Jesús. Y Jesús viene y le dice, a ver si saben a quién le está hablando. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Le está hablando a Judas. Amén. Ahora veamos otro versículo más. O tal vez ni necesidad de ir a los versículos, porque usted lee la Biblia. Y como dijo Montes, por ahí más o menos por el 23. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que el Señor Jesús a uno de sus discípulos le dijo: apártate de mí, Satanás? ¿A quién? A Pedro. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Por qué el Señor Jesucristo a uno de sus discípulos falsos le decía que era diablo, y a uno de sus discípulos verdaderos le dijo que era Satanás? ¿Qué diferencia hay entre un discípulo falso y un discípulo verdadero al decirle a uno diablo y al otro Satanás? ¿Habrá diferencia? Fíjese que él les pudo llamar a uno de sus íntimos discípulos Satanás, y al falso le dijo diablo. Entonces yo quiero que usted y yo entendamos que para el Señor Jesucristo los hombres caídos son el diablo y son Satanás, los hombres caídos. Pero ahora surge una pregunta. Cuando Dios trajo a los hijos de Israel al monte Sinaí, porque ahí es donde estamos, se recuerdan que hemos estado hablando de que el Señor Jesús, que Dios le dio la ley al pueblo en el monte Sinaí. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando Dios trajo a los hijos de Israel al monte Sinaí, ¿de qué clase creen ustedes que eran ellos hijos? ¿Eran hijos de Dios o eran hijos de Satanás? Usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted contesta esa pregunta. Vamos a leer, a ver cómo se dirigía Dios a ellos. Vamos a leer en Éxodo 19 y vamos a leer el versículo 3. Éxodo 19, 3. Recuérdese siempre, cuando usted conteste la pregunta y que le digan, cuando Dios trajo a los hijos de Israel al monte Sinaí, ¿de qué clase eran ellos? ¿De Dios o de Satanás? Entonces debemos de tener cuidado, porque mire cómo los veía Dios. Leamos Éxodo 19, 3. Al estudiar la Biblia uno sabe cómo los miraba Dios. Dice, y Moisés subió a Dios. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes, si son personas que ponen atención al estudio de la palabra, y no se me duermen porque algunos están dormiditos ya. Good night. Despiértense, que tienen tanta paz que se duermen. Moisés era un hombre que estaba totalmente para Dios. Absolutamente para Dios. A él le dice, sube acá, quiero hablar contigo. Y le dice, cuando regreses, les hablas a los hijos de Jacob y a los hijos de Israel.
Jacob era un suplantador, Jacob era un engañador. Usted puede estar seguro que Dios ahí le está diciendo, le vas a hablar a los rebeldes y le vas a hablar a los que me aman, a los tramposos. Pero ahora fíjense pues, ahora tenemos que poner mucha atención porque dijimos que Dios tiene muchas figuras para comunicarse con nosotros. Dios se refiere allí a ambos, a dos clases de personas, pero pone aparte a Moisés. A los ojos de Dios, cuando los hijos de Israel y los hijos de Jacob llegaron al monte Sinaí, eran dos clases distintas. De acuerdo al 24:1, vamos a leer 24:1. Leamos qué dice el 24:1. Miren qué tremendo. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Quiero que ustedes vean que dijo Jehová a Moisés: Moisés, solo tú vas a venir aquí conmigo. Sube. Y ustedes saben que la Biblia dice que Moisés vio a Dios cara a cara. Moisés era absoluto para Dios. Moisés amaba a Dios. A él lo llama al monte y lo llama a su presencia. Pero a Aarón, que era el sumo sacerdote, a sus hijos y a 70 ancianos le dijo: ustedes desde allá lejos quiero verlos inclinados. Allá los quiero ver inclinados. Ahora, miren ustedes que Dios tenía razón. Porque Dios, a los que quiere hablar con ellos de cerca, los llama que suban al monte. Pero cuando no quiere hablar con alguien de cerca, le dice: tú quédate allá. Y no es que sea discriminador. Y no es que él tenga en su corazón tal vez odio por las personas. No, no, no. Él solo quiere enseñarnos algo. Miren por qué él le dijo a Aarón que se quedara allá lejos. Y era el sumo sacerdote. Vamos a leer 32:1. 32:1. Y ustedes van a darse cuenta por qué vamos a hablar de que hay quien recibe la ley de noche y hay quien recibe la ley de día. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjense. Aarón era el sumo sacerdote. Allá anda uno hablando con Dios y el pueblo aquí desesperado. ¿Y qué le dice al líder? Porque a él lo dejaron cuidando al pueblo. Aarón, tú vas a cuidar a ese pueblo que aunque tiene que inclinarse allá lejos, pero tiene que inclinarse. Entonces vinieron y yo digo que Aarón era tan tímido y tan débil, que se puso a escuchar al pueblo. Se puso a escuchar al pueblo. Y ustedes pueden seguir leyendo. ¿Y qué hizo? Les dijo que le dieran los zarcillos y los anillos y todo lo que tenían y lo echó al fuego. Y les hizo un becerro, un toro. Y les dijo: esos son tus dioses. Pues, fíjense qué tremendo es cuando alguien es débil. Yo quiero ser un hombre fuerte. Yo siempre le digo a mi esposa: ¿sabes qué? A mí no me digan nada. Prefiero no saber, para que cuando yo predique es el Espíritu Santo. Porque a mí no me gusta aprovecharme de decir
que aquí hay alguien que está en adulterio, porque yo sé el chisme. Mejor prefiero que Dios lo diga cuando no sé nada. Y tampoco lo voy a decir públicamente. Yo voy a ir con ese hermano y le voy a ministrar. Porque, ¿sí? ¿Cómo? Sí. No, yo con el zapato santo. ¿Sí? Porque ese devuelve la vista, ¿no? Noten entonces ustedes que aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque tenemos a Moisés y tenemos a Aarón. Resulta que Aarón era igual que Pedro, que andaba de día, pero también de noche. Moisés no. Moisés andaba de día y era absoluto para Dios. Aarón no. Aarón igualito a Pedro. Pedro de vez en cuando le tenían que decir: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro cambiaba de canal. ¿Sí? Hablando entre nos, ¿no nos pasa a nosotros eso? De que en la mañana andamos en un canal y en la tarde andamos en otro canal. En la mañana: Padre Celestial, gracias por un nuevo día. Regresa del trabajo a pelear con la mujer. Puro diablo, puro diablo. La pobre mujer todo el día lidiando con los hijos, y el marido bravo porque el compañero de allá le sacó el apellido. Y viene a pelear con la mujer y bien puro chamuco. Y la mujer pobrecita, porque ¿sabes qué? Dice: ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo que te trataron mal y ahora tú vienes a desquitarte conmigo? Apártate de mí, Satanás. No, hay esposas que no se atreven a decirle así al esposo. Solo había una que le decía a Ramón que le cantara: tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas yo voy a servir a mi Cristo. Yo quiero decirle que Aarón no pudo ser vencedor sobre la opinión religiosa. Y yo quiero decirle que se les puede llamar religiosos. Se les puede llamar religiosos porque mire lo que estaban pidiendo. Sigamos leyendo, 32:2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjese qué tremendo. ¿Se puede imaginar ustedes la influencia que tiene un pueblo religioso sobre un líder? Si el líder no es un buen líder y es débil, él no va a predicar la verdad, porque el pueblo se opone. Se opone. El día que la Iglesia Católica predique el evangelio verdadero, todos los católicos se oponen. ¿Sí? Porque ellos solo son religiosos. Ellos no son personas nacidas de nuevo, son hijas del diablo. Por eso los hijos del diablo, mire lo que estaban haciendo, diciéndole a su líder: haznos dioses. ¿Por qué? Porque ellos querían ídolos. La religión quiere ídolos. La religión no se conforma con el Dios que no se ve. Por eso cuando alguien entra aquí con nosotros, yo me acuerdo que una vez entró un borrachito y dice: ¿y aquí dónde están los santos? Dice. Y yo le dije: aquí todos están sentados en las bancas. Sí, porque la Biblia dice que los santos somos nosotros. Entonces por eso le dije: aquí todos están sentados en las bancas. Órale pues, dijo. Se les puede llamar religiosos porque querían adorar algo, aún un ídolo. Aarón sabía que era pecado, pero él era débil y con su actitud él nos muestra que
Él estaba del lado de Dios y del lado de Satanás. O sea que uno puede estar de los dos lados. En cambio Moisés, hermano, Moisés, al leer nosotros los pasajes de Moisés, nos damos cuenta que Moisés era absoluto para Dios. Aunque la Biblia no menciona dónde estaba Josué en el momento que ellos estaban allí, pero yo quiero que ustedes, por favor, en este día abran su corazón, porque vamos a hablar de lo que es recibir la ley de día y lo que es recibirla de noche. Leamos, aparte de Génesis 1:2, vamos a leer Apocalipsis 21:25. Podemos leer Génesis 1:2. Génesis 1:2 y después leemos Apocalipsis 21:25. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando usted lea la Biblia, por favor, nunca la lea solo para entender lo superficial. The superficial part of the Bible. No lea solo eso. Ahí la tierra es el hombre, porque la Biblia es parábola. La tierra es el hombre. El hombre cuando cayó vino a estar desordenado y vacío. O sea que de una vez la Biblia nos va explicando. Pero a pesar que estaba en tinieblas, porque en la noche, el hombre cuando está caído está en tinieblas, el Espíritu de Dios se mueve sobre él. Aunque sea un impío, está tratando siempre de convencerlo. Dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Entonces, la gente que no viene a Dios no puede decir que Dios no está tratando con ella. Le habla, pero se hacen sordos. Porque aunque estén en tinieblas, el Espíritu de Dios se mueve sobre esas aguas de abismo. Así que cuando usted le habla a una persona que no quiere venir a Cristo, no vaya a creer usted que no le está pasando nada cuando usted le dice, es que mira, el Señor Jesucristo quiere salvarte. Claro que le está tratando adentro, pero cierra el oído y dice, no, soy católico, no me debo dejar convencer. Además, yo no voy a traicionar a la Virgencita, no la voy a... Esa es la lucha que tienen. Ídolos, los tienen bien enraizados en su corazón, porque cuando ya Dios trata con uno, hermano, qué Virgencita, la rompen, la quiebran, la tiran a la basura, porque se dan cuenta que ningún poder tiene eso. Dele palmas al Señor. Entonces leamos Apocalipsis 21:25, porque yo quiero que ustedes vean cuál es el propósito de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que Apocalipsis es el último libro de la Biblia? Es la conclusión de la Biblia. Es la consumación del plan de Dios. Y mire cómo dice, sus puertas, está hablando de la Nueva Jerusalén, nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. O sea que cuando Dios quiere hablar de nosotros ya glorificados, dice que nosotros no vamos a tener ninguna noche en nosotros. El que recibió la ley de noche, ¿cómo va a entrar, hermano? Si ahí se entra de día. Y por eso Pablo dice, mas vosotros sois hijos del día, no de las tinieblas. Ahora, Dios habla por parábola, al final de la Biblia. Y por eso quiero dejar bien certificado a ustedes, porque yo quiero ser diligente en conocer el estado de mis ovejas. Y quiero que sepan. I want that you know. Fíjense, cuando en la Biblia nos enseñan cosas como estas, nosotros le debemos de poner mucha atención. Y les aconsejo a ustedes, si ustedes quieren ser buenos cristianos, no se pongan a discutir que si la Navidad es pagana, que si la mujer no puede usar pantalón, que si la mujer no puede pintarse, que
que los cantos estos no hay que cantarlos, que, bueno, que en qué nombre se tiene que bautizar uno, porque quiero decirles que nada de eso, nada, absolutamente nada de eso, tiene que ver con la estructura bíblica, con la estructura bíblica. Nosotros estamos por la estructura bíblica, no estamos ni por los dones. Es más, ustedes pueden leer a Pablo, y Pablo dice: yo no fui enviado a bautizar. Entonces, ¿para qué estar peleando si en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre y del Hijo y del... No es para la estructura bíblica. La estructura bíblica finaliza con gente totalmente transformada de su ser. Ni el seguir los dones, ni el no ponerse pantalón, ni el no cortarse el pelo, ni el no usar pintura, jamás hace a una persona espiritual. Muchos creen que eso los hace espirituales. ¿Sabe qué los hace? Individualistas y peleoneros, porque lo que les enseñan los pastores a esos hermanos es de que si otro no anda así como ellos, ya ni lo aman, hermano. Y el amor es superior a las doctrinas. Entonces yo quiero que ustedes sepan que las estructuras bíblicas son muy importantes. Por eso a mí cuando alguien me pregunta le digo: mire hermano, yo estoy por las estructuras bíblicas. Y las estructuras bíblicas tienen que ver con crecer, ser transformados y ser edificados. Porque la Biblia, mire, le voy a leer lo que dice. A ver, pónganme ahí 1 Corintios capítulo 13 y versículo 9. Pónganmelo a ver si ando cerca. Porque a veces tantas citas bíblicas a uno no se le quedan, hermano. Pero mire, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, oiga eso, hermano, entonces lo que es en parte se acabará. Sigamos. Cuando yo era niño, Pablo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vamos a ver el contexto. ¿Cuál es el versículo que dice que cesarán las lenguas y todos los dones? Está en el 8. Antes de decir eso, de ser niño, mire el 8. El 7. Vamos a leer 7 y 8. Bueno, el amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Verso 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia, el conocimiento se acabará. Cuando venga lo que es perfecto. ¿Y cuándo va a venir lo que es perfecto? Cuando Cristo se forme en ti. Cuando Cristo se forme totalmente en ti, el Señor dice, por medio de Pablo, dejas de ser niño y dejas de estar insistiendo. Porque hay muchos hermanos que insisten en que hay que hablar en lenguas. Y Pablo les dice, se quedan niños. Pablo les dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Ustedes son niños, porque los de Corinto tenían un problema, enfatizaban demasiado las lenguas. Y hoy día hay iglesias que enfatizan. Por eso le digo, yo no enfatizo, porque la estructura bíblica, ¿cómo termina la Biblia? Termina con gente transformada. Por eso yo predico la transformación. Ahí no termina llenos de lenguas, no terminan llenos de dones, no terminan, hermano, con ciencia y conocimiento. En la Biblia, el final de la Biblia es gente totalmente transformada, de barro a piedras preciosas.
Por tanto, la estructura bíblica es bien importante. Por eso Cristo y Pablo dan enseñanza tras enseñanza, enseñanza tras enseñanza. Mire, si usted lee el capítulo 13 de Mateo, el Señor Jesucristo habla de salir a sembrar. El sembrador salió a sembrar y sembró la semilla. Y la semilla que cayó en buena tierra produjo a 100, a 60 y a 30. O a 30, a 60 y a 100 produjo. ¿Por qué? Porque lo importante en los cristianos al usar la estructura bíblica es su crecimiento. Y por eso ustedes siguen leyendo en los evangelios, él siembra. En las epístolas el apóstol Pablo muestra el crecimiento o el desarrollo. Y él mismo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Por qué? Porque lo más importante en nosotros es que Cristo crezca en nosotros y que lleguemos a ser gente madura, gente que entiende el propósito de Dios. Óigame bien. Por eso es que Pablo dice que cuando venga lo que es perfecto, a medida que te va llegando la perfección en Cristo, empiezas a dejar de ser pentecostal, bautista, presbiteriano, mormón, católico, ponle todo presbiterio. Hermano, y te vuelves un cristiano que está buscando la madurez. Por eso yo no tengo miedo. A mí cuando algún pastor me dice, pastor, pero usted cree que lo del espíritu, hermano, Pablo mismo te enseña que no te quedes allí. Si te quedas allí, la iglesia se queda niña. Y no ve que hasta en el Cantar de los Cantares dice, ¿qué haremos con esta niña que no tiene pechos? Imagínese la iglesia sin pechos, hermano. La esposa de Cristo, ¿usted cree que cuando Él venga una nenita de 12 años, una adolescente, sin pechos? Él viene por una iglesia, oiga, bien desarrollada, hermosa, hermano. Y no me tome a mal, por favor, porque estoy hablando como Salomón. Él viene por una iglesia preciosa, una iglesia desarrollada, sin mancha. No está vieja, porque cuando uno está viejo se empieza a manchar y con arrugas. La esposa de Cristo, cuando Él regrese, es una mujer elegante, preciosa. Dice, gocémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero han llegado y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, mi amado, sea que Dios tenga contacto con uno, de día o de noche, escuche bien, depende de nuestra condición. Cuando Dios se encontraba con Moisés, era de día, y por eso a Moisés le aprovechaba la ley. Y por eso a los salmistas, usted vio que yo el día viernes me dediqué solo a leer el Salmo 119 para demostrarle a usted que los hombres del Antiguo Testamento que amaban a Dios, amaban su ley, no veían en ella mandamiento tras mandamiento, sino que se deleitaban en ella, porque aunque era dura y aunque los mataba, hermano, ellos decían, es la palabra de Dios. ¡Aleluya! Hermano, para los de la casa de los encuentros y la función de la ley era de noche. Ahora yo quiero decirle algo, por favor, y póngame atención. ¿Por qué cree usted que muchos hermanos cuando van a la iglesia y escuchan predicar al pastor se enojan? ¿Por qué? Porque reciben el mensaje de noche. ¿Por qué? ¿Y por qué la reciben de noche? Porque esa es su condición. Cuando la condición de nosotros es una condición de noche, nos pueden hablar la palabra de Dios más linda que nos va a ofender. Pero cuando nosotros andamos de día, oh hermano, cuando andamos de día, la predicación, la palabra de Dios, y estamos hablando de acercarnos a Dios cuando Él va a hablar. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y Él va a hablar, más nos vale, hermano, que entendamos que nos tenemos que acercar a Él como hijos del día. Porque un hijo del día, hermano, cuando oye la exhortación, lo que hace es arrepentirse, lo que hace es cambiar de vida. Pero cuando alguien solo de noche anda, hermano, qué triste. Va a la reunión y anda de noche, sale de la reunión y anda de noche, va a su casa y anda de noche.
anda en tinieblas. Pero los que andamos de día, aleluya. Los que andamos de día, mire cómo, ¿sabe cómo decía el salmista? Que andaba de día. Las cuerdas me cayeron en lugares deliciosos. Las cuerdas me cayeron en lugares deliciosos. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo estaba pequeño, que era tremendo. Y una vez que hice una maldad tremenda y no me pegó mi mamá, le pregunté, ¿y no me va a pegar? Porque yo sabía que andaba de noche. Quería que me pegara. Pero cuando Dios nos pega y andamos de día, decimos, gracias Señor porque me has hablado. Gracias porque me has hablado. Gracias porque me hablas. Así actúa uno que anda de día. Así que, si el mensaje no te es de bendición, no es porque el predicador sea malo, sino porque andas de noche. Mire cuántos hermanos en las congregaciones salen ofendidos, hermano. Usted le pregunta, sí, hasta se van de la iglesia. Ya no vuelvo a esa iglesia porque este pelón pega muy duro. Y no saben que es Dios el que les está hablando, pero que ellos andan de noche. Acuérdate de este mensaje. Cada vez que cuando Dios te corrige, tú te enojas, tú andas de noche, hermano. Tú andas de noche. Moisés subió al monte y le dieron la ley. Y él venía contento, radiante, había estado con la luz. A él le había tocado el Dios que es luz, porque Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Venía de haber estado con él, con el rostro brillante, y cuando vio al pueblo, quebró las tablas. Se enojó. Se enojó al ver al pueblo, porque él era absoluto para Dios. Se enojó. Ahora vas a ver por qué a veces me enojo yo. Cuando Dios nos da la palabra, hermano, cuando Dios nos da la Biblia, la intención de Él no es darnos la de día y de noche, no. Estrictamente hablando, Él quiere darla de día. Y entristezcase, pero la mayoría de cristianos, hermano, le estoy hablando de gente genuina, lavada con la sangre de Cristo, gente regenerada, gente que ha nacido de nuevo, aún buscadores de Dios, hermano, están en la posición de la noche cuando leen su Biblia. Hermano, cuando nosotros nos acerquemos a Dios, cuando nos acerquemos a su palabra, hermano, nosotros debemos de poner a un lado nuestro trasfondo caído, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza religiosa, para que cuando Dios nos hable, nosotros estemos en la posición de día y no de noche. ¿Sí? Y se lo voy a demostrar ahorita con la Biblia. Regresemos a Éxodo 19. ¿Íbamos por qué versículo? ¿Por el 4? Sí, vamos a leer el 4. Pasemos al 5. Sí, el 5 seguía. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, porque ya entendimos que Dios se estaba casando con Israel cuando le dio la ley, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los... Mire, hermano, qué lindo es tomar la ley de día. Uno se vuelve el especial tesoro de Dios. Se vuelve la amada de Dios. Pueblo escogido, pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de luz. A los hijos de luz la van a recibir así. Verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Verso 8. Este era el error más grande de los hijos de Israel, hermano.
Este era el error. Mire cómo contestaban. Y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahorita se va a dar cuenta usted que esa respuesta enojó a Dios. Esa es una respuesta incorrecta. Nunca cuando Dios te pida algo digas, piece of cake. Oh, yo lo hago. Mentira. Tú dile humildemente como hacía Moisés. Señor, yo no puedo. Señor, soy tartamudo. Señor, mire, el pueblo sabe qué tenía que decir. Señor, por favor, nosotros no podemos. Esa ley es dura, esa ley es fuerte. Por favor, Señor. Entonces, yo no te estoy predicando el evangelio desbalanceado, porque te estoy diciendo que recibas la palabra de día, pero reconociendo que tú no puedes. Y tienes que decirle, Señor, si tú no me ayudas, Padre Santo, yo no puedo. Así tienes que aprender ahora, porque mira la oración de la respuesta de ellos, lo que ocasionó. Vamos al verso 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo de noche a ti mejor. Mire, he aquí le dijo, yo vengo a ti en una nube espesa. De noche les empezó a oscurecer el panorama. Cuando tú le dices a Dios que tú lo vas a hacer y a Dios, tienes que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo en mí la esperanza de gloria. Si el Señor me permite, tienes que aprender a hablar, hermano, porque si no el Señor viene a ti en una nube espesa y vas a oír la palabra, van a oír que yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Sigamos leyendo. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y si tú sigues leyendo, dice que al rato vinieron truenos y vinieron relámpagos, y eso siempre es la ira de Dios. ¿Quieres tú tener contento a Dios? Reconoce tu debilidad. ¿Quieres tú tener contento a Dios? Reconoce que tú no eres suficiente. Tú no puedes. ¿Cuántas veces has tratado? Date cuenta ya que no se puede, no se puede. Tu carne no se puede sujetar al Espíritu. Ni quiere ni tampoco puede. Entonces tienes que aprender a ser humilde. Ya deja de ser altivo. Esa altivez del pueblo. Oh, sí, lo que diga Jehová, eso haremos. No. Moisés, vas a ir y le vas a hablar a mi pueblo. Lo vas a sacar, Señor, yo no puedo. Sí, es más, ¿saben cómo le decía a él, verdad? Si tú no vas conmigo, no cuentes conmigo. Hermano, así le puedes decir tú a Dios. Señor, si tú no vas conmigo, no cuentes conmigo. Él sabía hablar con Dios. Moisés sabía hablar con Dios, hermano. A nosotros, si un hermano se porta mal, nosotros le decimos, Señor, que lo mate un tren y que lo aplaste bien. Moisés decía, Señor, si tú los matas, ¿qué van a decir los pueblos vecinos? Que tú los sacaste para matarlos. No, Señor, piensa, van a hablar mal de ti. Hermanos, yo quiero decirles ya para finalizar que el contacto de Dios y el hombre con su palabra es algo serio. Porque el principio es el mismo cuando usted oye mensajes. A veces algunos hermanos se van quejando con su esposa y dicen, me cayó mal el pastor por lo que dijo, porque lo dijo por mí. Hermano, andas de noche. Andas de noche, hermano. Perdóname que te lo digo, pero andas de noche. Cuando uno anda de día, ¿sabe cómo actúa? Yo un día, a un hermano aquí, le llamé la atención y le quité su puesto. Y se fue enojado. Pero como a los 10 minutos me llamó. Pastor, quiero que me perdone. Actué en la carne. Yo voy a hacer lo que usted diga porque usted es el siervo de Dios. Y lo que usted diga lo voy a hacer. Dígame qué quiere que yo haga. Y le quiero decir que lo voy a hacer con todo mi corazón. Porque Dios me habló de que yo no debo de enojarme con mi pastor
porque Dios va a tratar conmigo si yo me enojo con mi pastor. No, hombre, al rato andábamos los dos bailando en el party. No, contentos, hermano. Mire, no hay gozo más grande para uno de pastor que cuando los hermanos se vuelven escuderos, se vuelven personas, hermano, que están a favor de la obra, a favor de su pastor. Porque ustedes tienen que estar a favor mío si yo estoy a favor de ustedes. Yo no estoy en contra de ninguno de ustedes. Entonces, ¿cómo se va a poner usted en contra mía? Pero yo creo que hoy aprendió algo, que su contacto con Dios es muy importante, y cuando usted oye el mensaje, recíbalo de día. Porque no depende del predicador, hermano, sino que depende de nuestra condición. Que el mensaje haga efecto en nosotros no depende del predicador, depende de la condición nuestra. Si usted camina de noche, hermano, el mensaje le llega de noche, pero si usted camina en luz, porque si estamos en luz, entonces, hermano, nosotros recibimos el mensaje en luz. Si recibimos el mensaje en luz, Dios nos va a bendecir mucho. ¿Sabe por qué Moisés quebró las tablas? ¿Sabe por qué las quebró? Porque ellos ya las habían quebrado cuando él llegó. Él dijo, esas tablas las quebraron. Esto hicieron ustedes, no crean que porque estoy enojado las quiebro, sino que las quebré porque ustedes, solo en lo que me fui al monte a recibir el mensaje de día, ustedes que andan de noche, quebrantaron 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y no te harás imagen ni semejanza. Descalificado. O sea que si ustedes se dan cuenta, pues que de noche se quebrantan los mandamientos, pero de día no. De día se acoge uno a la misericordia. De día uno busca cómo Dios no lo castigue. De día uno dice, Señor, he quebrantado tus mandamientos, pero perdóname, Señor. Eso es andar de día. Ahora usted hágase la pregunta, Señor, ¿cómo vivo estos 2 últimos 3 años? ¿Cómo los he vivido? ¿En luz o en tinieblas? ¿Cómo he recibido tu palabra en estos últimos 3 años? Ahora ya me cae mejor mi pastor porque ya me di cuenta que él solo es el cartero y que él es como yo. Entonces, cuando uno está, eso es madurar, hermanos. Estos mensajes son para que usted madure. Estos mensajes sí son para que su vida cambie. Estamos en la estructura bíblica. Ustedes no me van a oír como... Yo cuando era niño, sí, hermano. Cuando era niño, yo predicaba como niño. Y cómo hay gente para que la cuiden, mire, para que la cuiden pastores niños. Hay miles de gente, les gusta a la gente que los cuiden pastores niños. Que todos los días les estén diciendo, no hagas esto, no hagas aquello, no el otro, no aquí, que si no usas esto no estás correcto, que si puras doctrinas, pero no tocan la estructura bíblica. Y por eso los hermanos no cambian de vida. Vamos a poner una musiquita así suavecita, suavecita. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Inclina tu rostro y ahora toma unos minutos para meditar sobre el mensaje. Acércate a Él. Porque Él puede sellar con broche de oro en esta mañana la conversación que Él ha tenido contigo, el encuentro, porque
Cada vez que nosotros oímos la voz de Dios, tenemos un encuentro y van a haber dos aspectos. Va a estar el aspecto de Dios, que es luz, y va a estar el aspecto de nosotros, que es tiniebla. Pero si nos hacemos uno con Dios, somos luz. Y si nos hacemos uno con el enemigo, somos tiniebla. Hazte uno con Dios en esta mañana. Dile: Señor, me inclino a tu lado. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Vente al altar, vente al altar. Todo a Cristo yo me entrego.